Bien, vamos a ver cómo producir hojas de entrega de problemas numéricos individualizadas. De esa manera llamamos a algo como esto. Esto es una hoja de enunciados de un problema para el estudiante 1, que es muy sencillo el primero. Una masa de 30,2 gramos de un líquido ocupa un volumen de 28,9 mililitros. Calcula su densidad. Pues similarmente tengo una que es prácticamente igual para el estudiante 2, con la única diferencia de que cambian los datos. Pues son, por lo tanto, hojas individualizadas o personalizadas. Lo mismo para el problema número 2 y para todos los problemas que tengamos. Además de esta hoja que sería de enunciados, tendríamos las hojas de respuestas, en donde aparecería, además del enunciado, la respuesta correcta para la que el estudiante compruebe si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, y además la calificación que ha obtenido. La pregunta es cómo obtenemos estas dos hojas, tanto las de enunciados como las de respuestas. Pues eso lo vamos a ver en este vídeo. Vamos a empezar por un archivo base de una entrega de problemas, la vamos a llamar la entrega X. Y con este archivo base y otro archivo de Excel, que lo llamamos datos, vamos a generar los demás. Vamos a generar los de enunciados y los de respuestas de Word. El de enunciado de Word con los datos genera el de enunciados PDF que hemos visto hace un momento, o también, si se quiere, correos electrónicos, un correo electrónico por cada estudiante. Y el de respuestas doc y el de datos de Excel genera el de respuestas PDF que hemos visto y también los correspondientes correos electrónicos si lo queremos así. Vamos a ver cómo hacer esto partiendo de, como he dicho, un documento base y un documento de datos de Excel. Esto lo vamos a ver en este otro directorio en donde tenemos ambos. Vamos a abrir el documento base de Word. Vemos que lo único que contiene es enunciado normal y corriente de problemas. El enunciado del problema 1, el enunciado del problema 2. Hemos añadido además una cabecera para esta hoja, que es una entrega X. Aquí va a venir el nombre del estudiante, el número de identificación, la nota y las respuestas a estos problemas. Bueno, pues partiendo de esto, lo siguiente es abrir un fichero Excel en el que vamos a resolver los dos problemas. Ese fichero Excel lo tenemos aquí. Tiene una primera hoja que llamamos general, o de la manera que queramos llamar, en donde tenemos los nombres de todos los estudiantes, en este caso 3, los datos que correspondan y sobre todo sus correos electrónicos. Aquí tenemos el mismo correo electrónico que es el mío, repetido 3 veces para que podamos comprobar qué es lo que va a suceder, pero si no, aquí aparecerían los nombres, los correos electrónicos de cada uno de los estudiantes. Además vamos a añadir la nota, una columna para la nota. Supongamos que un estudiante pues, recibe, no sé, un 7,8, pues esta sería su nota y eso va a aparecer en el archivo de respuestas, en la hoja de respuestas. Vamos a poner aquí la misma nota, pero formateada, para introducir una función que vamos a ver ahora. Esta nota sería justamente esta, tendría el mismo aspecto, aquí tengo un número, aquí tengo un número, pues voy a convertir este número en un texto formateado y la forma es utilizar la función texto de ese dato con un formato decimal que tenga un solo decimal. Esto parece lo mismo, pero no lo es. Aparece lo mismo, esto es un texto, esto es un número. La diferencia es que este texto no tiene ningún problema de formato cuando vayamos a trabajar con el Word, mientras que este número nos puede dar algún problema de formato. Por eso vamos a utilizar esta función texto mucho en esta hoja. Esto lo reproduciremos para todos los estudiantes y cada estudiante tendrá pues la nota que tenga, bien, la que sea. Como estos son datos que voy a tener que meter a mano, me conviene señalarlos de alguna manera y a mí me gusta señalarlos con el estilo de celda de entrada. No es necesario, es simplemente conveniente, creo yo. Bien, pues ahora con esto en la hoja general vamos a abrir una hoja para cada problema. Para el problema 1, para el problema 2, etc. Para el problema 1, ¿qué ponemos?
A mí me gusta poner en una ventana de texto el enunciado base para tenerlo siempre de referencia y después voy a resolver el problema en la hoja. A veces hay datos que son fijos como las constantes universales, la constante de los gases, el número de Avogadro, en fin, cosas de este estilo. Pues a mí me gusta dejar dos columnas reservadas para eso. Lo vamos a ver con el problema 2. Aquí no hay esto y no nos haría falta. Aún así lo voy a dejar. En la primera columna pondría la masa del problema 1. Me gusta ponerle el problema porque podría haber otra masa en el problema 2 para no confundirnos, y sus unidades, que van a estar en gramos. Y aquí estaría el volumen del problema 1 en mililitros, y aquí estaría la densidad del problema 1 en gramos por mililitro. Y ahora tendría que poner los datos, por ejemplo, 32,7 y 31,6, los gramos y los mililitros, y la densidad es un cálculo que serían los gramos dividido por los mililitros. Y me da esa densidad en gramos por mililitros. Esto es porque aquí he puesto un 31 punto y es un 31,6. Bien. Bueno, estos son el formato de esto. Queremos que sea con un decimal. Ya está ahí puesto, pero si hubiera puesto de otra manera, pues saldría con otro aspecto. Pues vamos a fijarlo que aparezca con un decimal, por ejemplo, y este pues queremos que aparezca con 2, formato de celdas, número, posiciones decimales 2, aceptar. ¿De acuerdo? Y a su vez estos dos son datos, luego los voy a marcar, aunque no sea necesario, con el estilo de celda de entrada, para no confundirme, y esto es un cálculo y lo marco con el estilo de celda cálculo. Así ya tengo claro qué tengo yo que tocar y qué no tengo que tocar. Esto lo reproduzco a continuación para todos los alumnos que tengo o más. Como tengo 3 alumnos, al menos tengo que reproducirlo 3 veces. Aquí iría cambiando en los naranja, en las casillas de color naranja, los datos de cada estudiante. Aquí podría poner, pues no sé, 27,8 y aquí 26,5 y aquí pues 12,3 y 13,6, por ejemplo. Esos serían los datos para el problema 1. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar estos datos a la hoja primera, a la que hemos llamado general. Vamos a introducir el primer dato numérico del primer estudiante aquí. Y esto sería igual a el primer dato del problema 1 numérico del primer estudiante, que sería este. Y a continuación, si en el problema 1 tengo 3 datos, voy a replicar esto 3 veces hacia la derecha. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Y ahora lo voy a replicar también hacia arriba. Eso hace que me aparezcan las etiquetas. Si hubiera empezado por las etiquetas y luego reproducir los números, también se puede, pero puede dar en ocasiones problemas de formato. Voy a evitar eso haciéndolo como lo acabo de hacer. Bien, pues aquí no quiero que haya números, sino que haya texto para evitar de nuevo problemas de formato con los Word. Convierto esto en un texto con la misma función que utilicé anteriormente, la texto, con un formato, en este caso desde un decimal para la masa. Vamos a poner también un texto con un decimal para el volumen y un texto con 2 decimales para la densidad. Y lo replicamos para todos los estudiantes. Aquí lo que tenemos son los datos que hay en el problema 1. Estos mismos datos vueltos a escribir aquí, pero ya son texto. Y lo último que voy a hacer es marcar todas estas columnas correspondientes al problema 1 con un color para no equivocarme, para intentar minimizar el número de errores, porque si no se pueden cometer bastantes errores. Bien, pues esto lo haríamos con todos los problemas. En este caso tenemos un segundo problema con este enunciado y ya he confeccionado la hoja para ganar tiempo. Una reacción química tiene una energía libre de Gibbs estándar de 131,5 kJ por mol. Esta es la energía libre de Gibbs estándar delta G0 del problema 2 en kJ mol, 131,15.
a 25 grados centígrados. Temperatura del problema 2 en grados centígrados, 25. Calcula su constante de equilibrio a esa temperatura. Y necesito el valor de R, pues como va a ser común para todos los estudiantes, lo pongo aquí. R 8,3145 julios partido por Kelvin y mol. También pongo el 273,15 que voy a tener que sumar a los 25 grados centígrados para obtener la temperatura en Kelvin. Y aquí ya calcularía la constante de equilibrio del problema 2. Lo he hecho utilizando una celda auxiliar que es esta, que es el exponente. Recordamos que la constante de equilibrio es la exponencial o el exponente de menos delta G0 partido por RT. Pues el menos delta G0 partido por RT lo pongo aquí. Este sería menos, delta G es el C2, aquí está. En kilojulios mol multiplico por 1000 para que sean julios partido por mol y divido por la R en las mismas unidades, julios Kelvin mol, y por la T, que serían los 273 más 25. Los números estos que van a ser comunes en todas las celdas los tengo que poner con dólar para que cuando se repliquen no cambie. Bueno, pues ahí está. Este sería el exponente y aquí lo que tengo es la exponencial de ese exponente, menos delta G0 partido por RT. Esto estaría ya bien, esto podría utilizarlo directamente en el Word, pero si quiero dejar el formato más bonito me conviene separar la mantisa y el exponente. La forma de separar el exponente, aquí el exponente de la K del ejercicio 2, del ejercicio 2 sería la función entero del logaritmo decimal del valor, eso me extrae el menos 24, y una vez que lo conozco, si divido el número entre 10 elevado a ese número, al menos a ese exponente, me sale la mantisa. Bueno, pues todo esto se replica hacia abajo y luego se cambian los datos de los distintos estudiantes. Aquí hemos puesto 131,525, pues aquí menos 131,25 y aquí 131,5, pero 38 grados centígrados. Y así con todos los estudiantes que tuviéramos. Lo que nos queda, por lo tanto, es, en el general, traer los datos del problema número 2. Empezamos por el primer dato del problema número 2, que es este. Y ahora recordamos que en el problema número 2 hay 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Este es auxiliar, no nos hace falta. Luego en el general replicamos esto a la derecha 5 veces. 3, 4 y 5. Y una vez que lo tenemos, una vez hacia arriba, para ver las cabeceras. Y antes de replicar hacia abajo, lo convertimos en texto. Texto. El delta G vamos a ponerlo con un decimal en kilojulios por mol. La temperatura vamos a dejarla de grado en grado, por lo tanto sería texto en grados, o sea, sin decimales. La K, bueno, la K no la voy a usar la mantisa y el exponente, pero por ilustrarlo vamos a ver que podemos utilizar la función texto con un formato que sea exponencial y sería el formato, por ejemplo, 0,00, una mantisa con dos decimales, E más 00, comillas y cerrar paréntesis, así aparecería. Esto podría llevarlo ya al Word. A mí no me gusta y prefiero separar la mantisa y el exponente. La mantisa sería un número decimal con dos decimales, sí. Y el exponente es entero, no haría falta, se podría dejar como está, porque con los enteros no hay problema de formato, pero por dejarlo todo igual voy a ponerlo con el formato entero. Y ahora, una vez que está hecho así, lo replico para los 3 estudiantes. Y esto ya estaría completo, simplemente lo voy a marcar de otro color para saber, tener claro de un simple vistazo que estos datos se corresponden a un problema y estos otros datos se corresponden a otro problema. Quito las notas porque los estudiantes todavía no han sido calificados y salvo, guardo este archivo Excel. Ahora ya está lo nuevo guardado. Bueno, pues ahora nos vamos al archivo de base que habíamos visto. Voy a cerrarlo
y voy a la carpeta más bien, este archivo de base voy a hacer una copia de él y a la copia lo voy a llamar resultados. No voy a empezar por los enunciados, sino por los resultados. Y lo voy a editar. Es un archivo Word normal y corriente. Y lo que tengo es que convertirlo en la personalización. Para ello necesito utilizar la herramienta correspondencia y seleccionar destinatarios de esa correspondencia. Me pide aquí varias opciones y voy a elegir usar una lista existente. Con esto lo que voy a hacer es vincular el archivo Excel que acabo de crear con este archivo Word. Voy a hacerlo, usar una lista existente, me da un lugar por defecto, pero no lo quiero. Quiero ir al archivo que acabo de preparar, que está en la carpeta de docencia, general, hojas de entrega de problemas individualizadas, y es este archivo Excel, entrega X, datos. Me ofrece las 3 hojas y yo quiero que coja los datos de la hoja que he llamado general. Y además que la primera fila de datos contenga encabezados de columnas. Si esto no está marcado, lo tengo que marcar. Y le digo aceptar. Ahora ya está vinculado y ahora me ha aparecido aquí la posibilidad de insertar campos combinados. Esto es lo que voy a hacer. Aquí voy a insertar el campo nombre del estudiante. Aquí voy a insertar el campo número de identificación del alumno. Aquí voy a insertar la nota. No la nota, sino la nota con formato. Nos acordamos que hicimos esto para evitar problemas de formato. Ahí la tenemos. Y bueno, pues ahora nos falta por introducir los datos de los problemas. En lugar de este 32, que era el dato de base que habíamos utilizado, vamos a sustituir eso por un campo combinado que es la masa del problema 1 en gramos. Pongo ahí un espacio en blanco. Y en vez de los 28,9 mililitros, vamos a insertar el volumen del problema 1 en mililitros, un espacio en blanco. Y además podemos aquí poner la densidad. Por ejemplo, el resultado sería la densidad, minúsculas, igual a un campo combinado. ¿Cuál? Pues el de la densidad del problema 1 en gramos por mililitro. Lo voy a poner aquí, cerrar, lo he puesto 2 veces por error, gramos por mililitro. Bien, pues con esto ya tendría el problema 1. Podría hacer lo mismo con el 2. Antes de hacerlo, voy a ver que puedo ver los resultados previamente. El estudiante 1 tendría estos datos y este resultado. Este 0 es porque todavía no le hemos puesto nota. Y el estudiante 2 tendría unos datos y unos resultados diferentes. Lo mismo con el 3. Bueno, pues esto mismo lo vamos a hacer con el problema segundo. La delta G o la energía libre de Gibbs la vamos a cambiar, el dato base lo vamos a cambiar por el dato que corresponda de la hoja Excel, con un blanco aquí, la temperatura en grados centígrados con la temperatura del ejercicio 2 en grados centígrados y en la solución vamos a poner la constante de equilibrio que va a ser igual a, pues por ejemplo, el campo combinado, la constante de equilibrio. ¿Vale? Bueno, si esto lo veo que la constante me aparece con este formato, 9,17 E menos 24. Si esto nos vale, lo podemos dejar así. Yo prefiero no hacerlo así, sino usar la mantisa y el exponente. Entonces aquí introduciría la mantisa de la constante de equilibrio del ejercicio 2 y después pondría por 10 elevado a el exponente. Vamos a poner esto un poquito más a la izquierda y abrir un poquito esta caja. Y este exponente quiero que aparezca como tal, por lo tanto voy a inicio y lo pongo como superíndice. Y ahora cuando vaya de nuevo a correspondencia y ponga la vista previa de resultados, ya aparece el 10 elevado a menos 24 para el estudiante número 1, 10 elevado a 23 por 1,09 para el estudiante número 2 y así para todos los estudiantes. Bien, pues esto ya lo puedo guardar. Esto sería la hoja de resultados.
voy a cerrar, voy a volver al directorio correspondiente, a la carpeta, y esta hoja de resultados la voy a copiar de nuevo aquí y renombrar a la copia como enunciados, porque con ella quiero generar los enunciados. Cuando le hago el doble clic y lo abro, me dice que si quiero vincularme al fichero Excel, le digo que sí, y ahí estamos vinculados. ¿De acuerdo? Pues ahora lo siguiente es eliminar lo que no nos hace falta. Esto de la nota no nos hace falta, tampoco nos hace falta esto que está aquí, y ahora pues en la quiero quitarle del borde y sombreado, quiero quitarle a la celda que no tenga ninguno, ¿no? Ha desaparecido. Y ahora aquí quiero quitar estas respuestas y quiero quitar estas respuestas. Pues esto me ha generado una hoja de enunciados específica para cada estudiante. Esta será para el estudiante 1, correspondencia. Quiero ver la vista previa de resultados, el 1, el 2, el 3, el 4. Vemos que van cambiando los datos de cada estudiante. Bueno, solo tenemos 3, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto lo guardaría y ya tendría la hoja de enunciados. ¿Cómo generar ahora lo que le vamos a dar a los estudiantes? Pues se lo podemos dar en papel o se lo podemos enviar por correo electrónico o ambas cosas. Si lo quiero generar en papel, lo que hago es finalizar y combinar los enunciados imprimiendo documentos, todos los de los 3 estudiantes. Y voy a imprimir, puedo imprimir directamente en la impresora o puedo imprimir en un PDF. Voy a hacer, en este caso, imprimir en el PDF. Y esto sería aquí. Y lo que queremos es tener la entrega X enunciados. PDF, se entiende. Guardo y ahí está. Si me voy a la carpeta, vemos que ahora tenemos el enunciados PDF. Lo abro y tengo efectivamente uno para el estudiante 1, otro para el estudiante 2, otro para el estudiante 3. Podré imprimirlo y darle las hojas en mano a los estudiantes si quiero. Y además, o alternativamente, puedo en vez de hacer esto, mandarles un correo electrónico. Entonces, a la hora de finalizar, en vez de imprimir documentos, envío mensaje de correo electrónico. Es importante que en este momento esté abierta la aplicación de correo electrónico de Microsoft, el Outlook. Si no, esto no funcionaría. Entonces, una vez que está abierto, envío mensajes de correo electrónico. ¿Para quién? Pues para el campo que aparece, para el dato que aparece en el campo de correo. Y el asunto le puedo poner, por ejemplo, pues lo que quiera, la entrega X, enunciados. Y envío para todos. Está enviando. Y ahora esto lo veo cuando abro el Outlook y me doy cuenta de que en mi carpeta de salida del Outlook tengo 3 cosas. Estas son justamente los 3 que acabo de enviar. Puedo ir y enviarlo todo. Estos serán los correos que han sido enviados. A ver, aquí están. No hace falta hacer doble clic. Este sería para el estudiante 1, ha salido este correo, para el estudiante 2, para el estudiante 3, que recibirán cada uno de ellos en su dirección de correo. Como nosotros hemos puesto mi dirección de correo, pues esa aparece no a los propios estudiantes, sino en la mía. Aquí aparece el estudiante 1, el 2 y el 3. Esto sería exactamente lo que recibirían los estudiantes en sus correos. Bueno, ahora estos estudiantes se pondrían a trabajar en los problemas, los entregarían, yo los corregiría y una vez que tuviera la nota correspondiente de cada uno de ellos, pues la pondría en la hoja de Excel. Por ejemplo, el primer estudiante tiene un 7,7, el segundo tiene un 9,6 y el tercero tiene un 10. Pues pongo las notas y guardo el archivo Excel. Y ahora lo que hago es abrir, voy a cerrar aquí para no confundirnos, voy a abrir, pues vamos a abrir el archivo de resultados una vez que hemos puesto las notas y tenemos las notas puestas en el datos, abrimos el de resultados. El de resultados está vinculado al Excel, me pregunta si quiero mantener esa vinculación, digo que sí,
Y ahora vemos las notas, además de los resultados. La nota del primer estudiante, en correspondencia la nota del segundo, la nota del tercero. Bueno, si quiero que esto aparezca un poquito más centrado, puedo venir aquí y editarlo un poco. La del primero, la del segundo, la del tercero. Esto lo voy a guardar porque he hecho un cambio y ahora lo que hago es simplemente finalizar enviándoles un correo electrónico. De nuevo, al campo correo y poniendo un encabezamiento diferente. En este caso, entrega X resultados. Envío con el Outlook abierto, recordamos, si no, no habría funcionado. Abro el Outlook y en la salida vuelvo a tener los tres ficheros, como son los entrega X y resultados, los envío todos y en mi carpeta de, no bandeja de salida, sino el de enviados, veo que tengo las notas del estudiante 1, del estudiante 2 y del estudiante 3, las notas y los resultados. Y en el de entrada, pues tendré lo que han recibido o irían a recibir esos estudiantes. El estudiante 2, el estudiante 3, el estudiante 1. Esto así, con esto habríamos cerrado el ciclo. Una cosa más antes de cerrar. Hemos visto que cuando hemos generado el Excel, por ejemplo, del problema número 1, hemos interpretado la masa y el volumen como datos y la densidad como un resultado. Y así lo hemos puesto en el problema. Pero en realidad estos son tres datos que están vinculados entre sí. Yo puedo redactar un nuevo problema poniendo como datos, por ejemplo, la masa y la densidad y como resultado el volumen, sin alterar esta hoja. Vamos a verlo como ejemplo. Yo puedo aquí, este problema número 1, puedo copiarlo y ponerlo aquí. Esta sería una nueva versión. Si queremos del 1, voy a llamarlo bis. Entonces decimos, pues una masa de 12,3 gramos de un líquido, vamos a poner aquí que tiene una densidad de 0,90 gramos litro. Este 0,90 es un campo, por lo tanto va a cambiar de un estudiante a otro. Y entonces lo voy a quitar de aquí. No sería una respuesta, está en los datos. La pregunta que me haría sería calcular cuánto volumen ocupa. Borraría esto de aquí. Antes de borrarlo, este volumen lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí. Le vamos a poner delante la V y el igual. Lo borramos de aquí. ¿De acuerdo? Tienen los mismos campos que antes, masa, volumen y densidad, pero distribuidos de manera diferente, con lo cual con la misma hoja Excel tenemos dos problemas, dos enunciados de problemas alternativos, ¿no? Esto es para el estudiante 3, para el estudiante 2, para el estudiante 1. Bien, y con esto hemos visto todo lo que queríamos ver. Quizá recordar con lo que hemos acabado y con lo que hemos empezado. Hemos empezado con un archivo base que era un enunciado de problema normal y corriente o de problemas. Hemos resuelto los problemas en un Excel y a partir del archivo base hemos generado una hoja de resultados y una hoja de enunciados, utilizando la herramienta correspondencia y leyendo los datos a partir de la hoja Excel.